Bienvenidos a todos, es realmente un gusto tener esta actividad pública que ocurre en el contexto del ESASIS de la Escuela Canien. Les ESASIS son, digamos, como un coloquio interno de la escuela en el cual se conversa sobre las publicaciones, seminarios y actividades recientes de quienes integramos la escuela. Y bueno, este año se ha decidido, además de hacerlas aquí en Ciudad de México, se ha decidido tener un momento público en el cual se ha invitado al Lateral de Opacidades, que publicó, bueno, que tiene una larga historia con Sayac Valencia, Lateral de Opacidades, que trabaja en Buenos Aires y que desde 2017 trabaja con Sayac Valencia y que además está coordinado por Juan Carlos Piegari, que ha viajado a Buenos Aires para estar presente acá con nosotros. Y bueno, sin más preámbulo, le dejo la palabra a Juan Carlos que nos cuente un poco y después les cuento cómo va la dinámica. Primero vamos a escuchar un momento a Juan Carlos, que nos va a decir algunas cosas, no sé qué, no anticipo, y luego Sayac, y después abrimos la participación al público. Tendremos un break y luego tendremos un segundo momento de conversación con Sayac. Entonces, bueno, Juan Carlos, querido. Sí. Ahí tienes el micro. Gracias, Jean Pellissier. Porque si no, no se va a grabar, ¿no? Necesito sonido. Hola. Gracias, Jean Pellissier, por insistir. Ok, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Mira, si hacemos así. La grabación. Para que grabar, porque lo que vas a decir es muy importante. Gracias. ¿Se lo creéis? Yo creo que sí. Bueno, resultó que es por este librito, que es una versión mexicana de la actividad primera que hicimos en Buenos Aires. Estuve tentado de leer algunos párrafos de acá que salieron bastante prolijitos y buenos, pero como a partir de la pandemia estudié otras cosas concernientes a los temas de Sayac trata, me pareció que si puedo meter un bocadillo de estas cosas mejor, de estas novedades que he adquirido. Hay que agradecerle a Patricia Garrido que en un coloquio en Buenos Aires se leyó el poema que abre el libro de Capitalismo Gore, que se llama This is Tijuana. Ese poema resonó con tal fuerza en el coloquio que fuimos a buscar enseguida el libro y leímos el libro y nos entusiasmó porque caía justo en algo de lo que veníamos haciendo, en el hilo de lo que veníamos tratando de explorar. Resultó que el hallazgo de Sayac desbordó nuestras expectativas y nos colocó en un gran debate. Les digo brevemente a qué se dedicó Lateral. Seguramente la pregunta que ustedes se hacen es ¿por qué Tijuana? This is Tijuana. ¿Qué encontramos en Tijuana que no había en Buenos Aires? Voy a tratar de llegar hasta ahí. Va un breve elogio de acuerdo. Leía en un compañero de Buenos Aires que se fue a Madrid por los 80, que dice algo así: Jacques Miller se dio cuenta, percibió que Lacan no era solamente una renovación del psicoanálisis, sino un descubrimiento nuevo sobre lo humano. En parte es verdad, pero en parte eso aspira a cosmovisión, a totalidad, ¿no? Hay que contrastarlo con ese título del artículo que se llama Acoger los gay and lesbian estables. ¿Qué es eso?
Es una apertura que implica que afuera de la cosmovisión supuesta hay algo, afuera de la masa enunciada de Lacan hay algo. Para mí ese título obró como la caída del muro. Bien, segundo punto. En el primer seminario que la escuela hizo en Córdoba en el 85, meses antes de que se fundara la escuela, el conferencista dijo algo así: y no tenemos los mismos problemas que Lacan. ¿Cómo al pasar? La escuela se fundó como escuela lacaniana, no miméticamente fundando una escuela freudiana. Hubo un corte y una retroacción. Esa instancia fundadora generó un efecto de innovación. Pronto, en el primer número de la revista y en el segundo, nosotros le agregamos algo así como: no tenemos los mismos problemas que Lacan, ni tenemos los mismos problemas que en París. Jesús nos trajo el número 2 de la revista, se llama Entre Lenguas. Bien, el primer movimiento nos llevó a esa revista que dice, lo prefaciáramos de este modo: una falsa temporalidad se instala cuando, como lectores de una buena traducción de los seminarios de Lacan, quedamos incluidos en esa fascinante escena, transformándonos en contemporáneos de aquellos que la presenciaban, llevados a olvidar muy fuertemente los variados cortes que en realidad nos separan de ella. Ilusoria presencialidad, falsa contemporaneidad. En realidad, un movimiento indefinidamente retrógrado. Ese fue un primer vislumbre, y declarábamos esto: que la traducción de las obras mayores del psicoanálisis no era la sencilla operación de dar el equivalente semántico en otra lengua que supuestamente permitiera traspasar la teoría de una orilla a la otra. En efecto, se trata de pasar de una zona de equívocos a otra zona de equívocos, y los flecos se asoman a cada instante porque la equivalencia es imposible, y fueron los neologismos en esta revista que hicieron de pivote, permitieron poner en crisis el paradigma usual de la traducción. Y armamos un número con el neologismo aquí, el neologismo allá, la posibilidad de traducir. Estamos lejos todavía, ya llegamos. El nombre de la revista se llama Entre Lenguas, el número 2 de la revista. Opacidades. Sí. Bien. Y el segundo momento de este impulso primero fue el carácter casi universal del lingüismo en estas regiones. Estudiando la literatura, a un compilado que armó Silvia Molloy, descubrimos que muchos de los escritores estaban concernidos por la lengua de sus mayores, que venían de Polonia, venían de Italia, venían de Galicia, venían de Sevilla. Nadie vivía en una sola lengua. Por muchas razones estaban concernidos por más de una. Primer punto, la inmigración. Por ejemplo, Diana Bellesi, Silvia Molloy, pero puedo decir, Borges, hay un chiste de Borges, una autor de Borges, que decía: he leído primero el Cervantes en inglés, porque la abuela de Borges era inglesa, y me gusta más en inglés. Bien. Después, María Eugenia Escobar pertenece a nuestro grupo íntimo de Lateral. Ella nos conectó con unos periodistas, Verón se llama, que estaba haciendo fuerza para que se declarara el guaraní idioma oficial de Paraguay. Ustedes saben que en Paraguay la lengua, no sé si la lengua madre, pero la mayor parte de los hablantes son en guaraní. Bien, uno de los problemas es, por ejemplo, en Paraguay, ¿qué consecuencias clínicas puede tener una lengua clandestina, clandestinizada?
¿Qué consecuencias puede tener este doble lengua? Una que es hogareña, que se transmite familiarmente, y la lengua oficial de los documentos. Que se abrió algo en el coloquio que hicimos. Presentó un trabajo María Eugenia que no lo pudimos publicar dado un conjunto de circunstancias en que vinieron los pueblos originarios a traer su mensaje, sus problemas con la lengua y su espiritualidad, y resulta que nos dejaron a medio hacer algo de las palabras de cada idioma. Tratamos en ese tiempo con los pueblos originarios. No estamos tan lejos, forman parte de los cuerpos feminizados. ¿Está claro? Bien, esto es un folleto de ENNOR, un encuentro nacional de organizaciones territoriales de pueblos originarios. Bien, tratamos 2 veces, ellos organizaron un encuentro intercultural, lo llamaron, un diálogo intercultural. Nos interesó primero hacer unas entrevistas y las entrevistas hacíamos de antropólogo mal. Entonces ellos mismos dieron el paso de organizar un encuentro formal, bien abierto, llamado intercultural. La interculturalidad es esencial a cómo ellos quieren presentarse. El segundo punto es que terminé mis entrevistas con un gusto amargo. El último que entrevisté me decía: nos queda el silencio y la vergüenza. Y ahí decidí, punto, no hago más nada, no incursiono. Y yo iba a preguntar qué había sido de las espiritualidades ancestrales, qué conservaban de todo eso. Pero me parece que hay una ruptura de la memoria también. Por lo tanto, les digo, el experimento fue un golpe también. Y el problema es que esta organización, después que vino el neoliberalismo, fue echada de la protección de un ministerio y entraron a ser perseguidos. Se inventó un terrorismo mapuche que lógicamente está justo en las tierras donde está la segunda reserva de petróleo y de gas del mundo. Entonces quieren militarizarla. Entonces, bueno, el país nuestro es un desastre. Les decía, esto es bastante, nos abrimos al problema del bilingüismo. Por ejemplo, en varias provincias del noreste en Argentina se habla guaraní, ¿no? Entonces, obviamente hay un bilingüismo. Podría ser interesante ver qué hay con ese bilingüismo en la clínica, qué pasa con las 2 lenguas, etc. Pero eso lo que quiero decir es que tuvimos que salir en este sentido. Si bien estudiar Lacan, estudiar el seminario es como un movimiento de volver hacia atrás, hacerse Lacan, hacerse con la interlocución de Lacan, estudiar Lévi-Strauss, volver a ese tiempo es necesario. A los textos que Lacan estudió, al diálogo con Sully hemos hecho. Es un momento. El otro punto es que uno después tiene que aterrizar en las coordenadas en las que habita, trabaja, practica. Aterrizar ahí, ¿cómo podría decirles? No, tampoco es natural. Hay que hacer un gesto, hay que hacer no digo esfuerzo, pero hay que hacer algo practicable. Practicable, sí. Practicable. Digo, nos sirve un poco haber hecho un recorrido con algunos autores que ahora les voy a nombrar. El bilingüismo forma parte de atender la actualidad. Es nuestra actualidad latinoamericana, si ustedes quieren.
Pero no crean que porque digo latinoamericana estoy pensado en hacer una filosofía identitaria, una psicoanálisis identitario y latinoamericano. No se trata de eso. Y ahora les digo ¿por qué? Le doy 3 clases de la violencia que recibimos en nuestro recorrido. Uno, primero, hicimos una reunión sobre la debate de la Junta, se llama también, de Valladolid. En 1550, la corona española llamó a un gran debate, muy conocido, que Duce se ocupa mucho de eso. Dada la alarmante noticia que había recibido la corona sobre la destrucción y la masacre de los indios, llama un debate sobre la guerra justa contra los indios, la legitimación de la guerra contra los indios. Un personaje es Ginés de Sepúlveda, el otro es de las Casas. Ginés de Sepúlveda fue traductor, clérigo y traductor de la política de Aristóteles. Para justificar la guerra justa, utilizó el peor de los criterios extraídos de la política, que es el de esclavo por naturaleza. Ustedes saben que por naturaleza o adventicio o contingente, la esclavitud se adquiría por deudas o por perder la guerra, por ser prisionero de guerra. Pero decir que se es esclavo por naturaleza es otra categoría. Esclavo por naturaleza es una discapacidad. Y Ginés de Sepúlveda leyó una discapacidad civilizatoria en los pueblos originarios. Por lo tanto, tenían que ser tutelados los indígenas. Y si fuera necesario, había que someterlos por la fuerza. De las Casas pasa por ser un humanista. Es verdad, llegó al extremo e hizo unas pruebas prácticas, eso de predicar con la extrema delicadeza el mensaje. Ahora bien, extrema persuasión que no anduvo, ganó Ginés de Sepúlveda. Pero no es tan sencillo de las Casas. De las Casas le imputó a los indígenas el pecado original. Y el pecado original hiere la libertad de tal manera que los indígenas no podían tener una madurez moral. Era necesario la Iglesia. ¿En qué sentido? En el sentido de que solo la gracia provee una rectificación de la voluntad, digamos así. Por lo tanto, no vendió los fierros, vendió el aparato eclesiástico como necesario para los indios. 1550 hubo en esa época 3 convocatorias del Congreso de Trento, del Concilio de Trento. Es pesado porque ahí se clivó, digamos, dos teologías, la de la Reforma y del catolicismo. Y bueno, España siguió teniendo injerencia en la zona, y el catolicismo también, mientras Francia hubo un corte. La filosofía moderna nace de ese corte, y nosotros recibimos la filosofía moderna en medio de coordenadas católicas. No salió la filosofía moderna, ni salió el Estado moderno sin un corte con el catolicismo. Está en Foucault muy fácilmente, no importa ahora esto. Sí, importa, súper importante. Bien, sí, pero... Y en Octavio Paz también. Sí, nuestras coordenadas, podríamos decir, si hay un campo interseccional que es crítico, uno de los ejes de la interseccionalidad podría ser la religión también. Podría ser la religión. ¿Está claro? ¿Cómo? ¿Repite eso? Si si nosotros nos movimos
entendiendo que estábamos transitando un campo crítico interseccional, pensamos que esa interseccionalidad podía tener varios ejes más que clase, raza, las tres clásicas. Podía añadírsele tal vez religión, tal vez la lengua, según qué caso, digamos. Bien, ese campo crítico interseccional, así pensamos por un tiempo que estábamos recorriéndolo, sin saber precisamente los contornos, íbamos de uno por uno. Les decía, la segunda flash de la violencia es que para el primer número de la revista invitamos a Flavio Rapizardi, una persona que estaba a cargo del área queer del Centro Roja de la Universidad de Buenos Aires. Flavio Rapizardi nos dio una charla, habló mucho de la CLO, ellos tenían toda una inscripción en ese ámbito y saben ustedes que alimentó y sostuvo toda una tarea política que desembocó en las 3 leyes de género. Ahora bien, nos invitaron a un congreso, coloquio, no me acuerdo cómo se llamaba, Cuerpos Ineludibles, para el 2004. Cuando estuvimos todo el día, yo llevé los libritos de l'école, en francés, que vendía en francés, no compró nadie, Batra, ¿no? Fue mi manera de conseguir entrar sin quedar de afuera, digamos. Bueno, yo escuché los distintos militantes latinoamericanos, Perú, las trabas de Perú, terrible, están ahí entre la cordillera y el mar, bastante en un sándwich, y sufrieron varias décadas de dictaduras feroces. Callejear para ellas era terrible, fue terrible, y lo que relataban era pura violencia. Peor aún, Colombia, tu nombre es violencia. Decían esto, de todos los crímenes que hay un suplemento de exceso y de crueldad cuando se trata de los LTGB, cuando se trata de la disidencia sexual. La sevicia, la crueldad es espeluznante. Esto quería mostrarles. Hay un suplemento de crueldad que eso interpela no solo la violencia, sino ese suplemento que aparece en algunos lados, no en todo. Es eso. Ya tiene una respuesta. El transfeminismo tiene una respuesta, lo programático del feminismo tiene una respuesta. Me olvidé de contarles algo de Bartolomé de las Casas, que escribió un librito que se llama Breve Historia de la Destrucción de las Indias. Es terrible, leí un solo renglón. Estaba describiendo lo que hacían los españoles. Tomaban las criaturas de las tetas de las madres por las piernas y daban de cabeza con ellas en las peñas. Todo es así. Se entiende que hay un exceso raro de la crueldad. Lo que interpela es el exceso raro de la crueldad, que no está desorganizado. Para mí que está vectorizado. La extrema crueldad está vectorizada, va más bien para unos lados que para otros. Bueno. Y tercero, nace la violencia. Me olvidaba. Colombia, y después estuvo Gayatri Spivak, estuvo en ese congreso del 2004, y ella es famosa, es postcolonial famosa porque, estoy ocupando mucho tiempo, es famosa porque escribió un artículo que se llama ¿Puede subalterno hablar? Pero lo que contó es su trabajo de campo, parece que trabaja en Bangladesh, trabajaba, ahora debe tener muchos años, y estaba contando cómo la violencia de las mujeres, el problema de la crianza, el desastre ese, el medio en el cual ella trabajó. Bien, también eso, me parece que eso apunta algo de para dónde la desintegración humana, para dónde apunta.
También, como en Buenos Aires hay un coloquio postcolonial, congreso postcolonial cada 2 años y feminismo postcolonial, escuché una vez las afrodescendientes de Cali. Es impresionante el trabajo que toman. Hay una casa de la mujer, una cosa así, que hace un trabajo de esclarecimiento y práctico. Se ocupan de rescatar los problemas de las mujeres de un lugar que tiene como una inercia ancestral. No sé, me imaginé las laderas de Cali, sí que las tienen. La pesadez de la tradición, la dificultad en adquirir movilidad social. Bueno, paso rápido a una cosa. ¿Qué es lo que nos dejó cerca de Sayac? Invitamos a una persona que descubrimos su texto, un par de personas, de Otto y María Marta Quintana. Escribieron un artículo sobre biopolítica y colonialidad, una crítica a Homo sapiens de Agamben. Ahí estamos. Estamos en lo siguiente: aterrizamos en el gran debate de la biopolítica. Ahí llego, marcó una frasecita de Sayac muy sagaz. Sí, ese texto nos cambió, nos una encrucijada, porque nos sacó de tener que afiliarnos al decolonial, a lo postcolonial, no, porque empezamos a ver que había crucis. Tanta violencia. Sí, resultó que dice Sayac, tercer flash: a las mujeres se los mata con saña, con lujo de violencia, mutilación, asfixia, ahorcamiento, degolladas, quemadas, apuñaladas. Bien, está describiendo los femicidios. Tercer flash de la violencia. Y dice: recuerdo la muerte porque desafortunadamente parece ser el lazo común para los cuerpos disidentes. Sí, es un texto que se llama El transfeminismo no es un generismo, que después está incorporado a un libro. Bien, es el tercer flash, los femicidios. Nos asombró hace unos años como un baterista de una banda había quemado a la mujer y después se repitió el fenómeno. Esa violencia no es una expresión psicológica, digamos, me parece. Es más que eso, tiene tal inscripción social. Y no es de todo la expresión del odio, no sé, no está muy estudiado, pero el femicidio tiene una inscripción social, no individual del todo, yo no lo veo, pero está por aclararse y por verse. No entra en el campo sí fácilmente, porque no entra en el consultorio. Recordemos que el psicoanálisis se ocupa de promover conceptos y entidades que tienen un recorte metódico de su producción. Entonces no podés hacer psicoanálisis a partir de fenómenos sociales. Está bien, pero entonces, ¿qué es? ¿Qué interpela? ¿Qué nos interpela? Esa brutalidad, ese plus de saña. Bien. Ya termino. Les decía, el librito de crítica, el artículo de crítica a Agamben, dice: miren, todos los problemas de la política occidental, los problemas de la estatalidad occidental, hacer una descripción del Estado occidental a partir del estado de excepción, pero como hace Agamben, a partir de un hilo que empieza en el derecho romano y termina en los campos de concentración, comprenderán que se saltea la vida de millones de personas que viven en otro contexto, por ejemplo las colonias. La colonia es un estado de excepción. Bien.
Esto nos dejó en otra vuelta, ya llegó. Nos dejó en otro contexto, en el sentido siguiente: no a la regresión a lo arcaico, no a la regresión al esencialismo, no a una filosofía identitaria. No es eso Sayak, es más complejo, es un diálogo con la tradición y lo programático que tiene el transfeminismo es más complejo, más interesante, es crítico, pero no segrega como podría serlo lo identitario. ¿Se entiende? Hay una disolución del esencialismo identitario, creo. Y el programa, entonces, yo diría, si tuviera que afiliarme, más bien me afiliaría a ese programa transfeminista. Promete más. Bueno, les decía, el artículo ese nos metió en el contenido que es el de la biopolítica, el debate. Ustedes saben que el debate de la biopolítica lo agarró Agamben, lo agarró Negri, Hart, ¿no? Bien. No, tranquilo. ¿Tienes para apuntar? Tengo. Genial. Mire, biopolítica. Está extraída del discurso de Foucault. Lo importante es Mende. La intervención en ese campo de la biopolítica de Mende. Voy a poner Preciado acá, más bien de la biopolítica, y acá pongo más allá. Parece como un programa de fútbol. Me encantó. ¿Viste cómo piensa? Pone bien la M, Juan, de Membe. Bueno, Membe, la intervención de Membe es decisiva para entender a Sayak. Membe hicimos un ciclo sobre Membe, nosotros en Buenos Aires. Membe escribió un libro que se llama Necropolítica, publicado con otro que se llama Gobierno Privado Indirecto, que se trata de la estatalidad en África. Membe es un postcolonial africano. Si nos escribíamos a lo de colonial, nos perdíamos a Membe. Y a Bonaventura también. Bueno, No, más adelante. Sorry. Vamos con el emoji. Yo hablo de Sayak, que es lo que nos interesó de Sayak. Eso, cómo interviene en el campo de la biopolítica basándose en la torsión que le dio Membe. Ella habla de necropolítica. La necropolítica de Membe interviene, dice que es insuficiente Membe la biopolítica. El problema es que hay un debate en el interior de la biopolítica de si la necropolítica es una parte especializada de la biopolítica o directamente es otra cosa, ¿no? La Ariana Esteve tiene un texto. Sobre eso, si es constitutiva o opositiva. Sobre así. Si Ariana habla de si es constitutiva o exclusiva. Claro, esto es un debate interesantísimo. Pero ahí aterrizamos, y ahí nos quedamos, porque, a ver, hay algo de método, de diálogo crítico, pero sin esencializar. ¿No? Es una cosa complicada pasar esta idea, pero a nosotros nos abrió la cabeza esta manera de trabajar y nos dio como contenido una discusión actual. Y después, obviamente, cuando leí el libro cita a Preciado, nosotros habíamos hecho la actividad sobre el texto Yonki, cita a Marx, a Cox, cita clásicos. Les leo una frase. Bueno, el libro está
Antes aclaro, me parece que la tarea de la actividad de SAYAC tiene como 3 líneas. Una, ya digamos, la necropolítica, el necromercado, el necrocapitalismo, que es, primero, creo que primero describe el narcomundo, el mercado gore del narcomundo, y después hace un movimiento como generalizante, universalizante, que es traza un esbozo del devenir gore del capitalismo. Entonces son tal vez como 2 pasos, creí ver eso. Y ahora lo que veo en los últimos desarrollos es que hay como 3 líneas. Ese punto primero del libro, y después fue desarrollando las necroscopías o el campo de la escopia, y después algo que yo lo llamo programático, pero es el transfeminismo. Y bueno, se amplió mucho. Digo una frase muy, miren, de una frase que la tengo que encontrar. Aquí está. Hay una frase que indicaría que muy joven, voy a hacer un elogio de César, a mí me pareció una madurez intelectual, tenía, muy joven. Dice así. Tenía hace 15 años. Tenía hace 15 años, ahora... Se te fue eso un poco. En la página 64 del libro de mi edición, que no sé si es de Paidós o cuál, después de indicar esa dificultad de atravesar la opacidad del desarrollo actual del capitalismo sin usar alguna genealogía que ayude a iluminarlo, en su socorro usa texto yonki. ¿Se entiende la frase? Lo dice así: como la actualidad es opaca, y no es por esa opacidad que me enganché con Sasha. Aunque tu revista se llame Opacidad. No, es otra cosa, hay algo de método, hay algo de que no parte de una evidencia, no parte de la transparencia. ¿Cuál es la actualidad? ¿Qué es la actualidad? No sabemos. Eso es lo que le decía, el gesto que toma, es servirse del trabajo depreciado, que ustedes se acuerdan que en texto yonki propone el régimen fármaco-pornográfico como prolongación del régimen disciplinario de Foucault. Ahora bien, ¿eso qué significa? Significa metódicamente partir de un no se sabe y luego ponerle encima una conjetura que ilumine, pero así se distingue bien lo que es la conjetura, el carácter de conjetura en tanto tal, no de un discurso directo de la realidad, bla bla bla, no. Eso es lo que les decía que empecé a recibir yo de todos estos debates. El que me ayudó mucho a partir de la pandemia es Castro Gómez. Castro Gómez dice: miren, todos los que aspiran de la biopolítica parte del 27 de febrero, de marzo, de los 27 de marzo, por ahí 17 de marzo de 76 del curso de Foucault, donde se junta el régimen de soberanía con el régimen biopolítico. Pero ese es el Estado nazi. Esta conjunción es contingente, no es esencial. El régimen de la biopolítica estaba destinado a sustituir al régimen de la soberanía. Entonces discute, pone todo un lío bárbaro y estudia el último Foucault, que es lo que me enganchó, porque estudia el último Foucault, que se dedica, bueno, se estudia todo Foucault, el curso, el último Foucault del 79 del nacimiento de la biopolítica, cuando pone Foucault, ahora me doy cuenta, la lucidez de Foucault. Estudió el emprendedurismo como acné del neoliberalismo y lo describe de tal manera que con el tiempo uno va entendiendo lo que es esto. Vamos a ver. Me falta un pedacito más. Dice: mire como preciado esbozo la cronología de las transformaciones de la producción del nuevo milenio industrial, laboratorio digital.
Bien, entonces dice Sayak, tal que será entonces ahora el tiempo de la gestión política del cuerpo, del sexo y de la sexualidad. Bien dicho, y agregamos, dice Sayak, de la gestión de la violencia del Estado que está autorizado con las fuerzas paralelas. Bien, no se nota, pero es un agregado apreciado. Es un agregado apreciado. Esto de una delicadeza enorme. Le agregamos, es que no solo la gestión política del cuerpo, la gestión de la violencia desde el Estado que está autorizado por las fuerzas paralelas. Lo que dice es, no está apreciado la gestión de la violencia. Es que dijiste apreciado, ¿es apreciado el autor o apreciado lo que se agrega? Apreciado. No, apreciado el autor. Bueno, lamento eso, ahí llegamos, y eso es lo que me pareció que con delicadeza dice lo que no habla apreciado. En ese punto es preciado. Haraway están del lado de la biopolítica y las transformaciones que sobre el cuerpo hace la ciencia. Pero Sayak abrió otra perspectiva que promete, una perspectiva de que, no sé, la biopolítica es insuficiente. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Bueno.